La juventud es un tiempo de atrevimiento y desafío, un periodo en el que el escepticismo puede teñir nuestras percepciones y empujarnos a cuestionar todo lo que se nos presenta como verdad. Yo, en mi juventud, fui víctima de esta arrogancia que nubla el juicio y conduce a un destino incierto. Era un joven de 27 años, imbuido de un orgullo desmesurado y una creencia inquebrantable en la razón. La idea de lo sobrenatural, la religión y los dioses me parecían simples construcciones de la mente humana, respuestas primitivas a preguntas que podían ser resueltas de manera más pragmática. Mi escepticismo me llevó a desestimar cualquier manifestación de lo desconocido, y mi actitud irrespetuosa ante las creencias de los demás solo alimentaba mi ego engreído. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las circunstancias cambian y nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestras convicciones más arraigadas. En ese momento de mi vida, la fortuna no estaba de mi lado. Me encontraba sumido en problemas económicos, sin empleo y con pocas perspectivas de mejora. Fue en medio de esta oscura encrucijada que un amigo, cuya fe en lo sobrenatural contrastaba con mi escepticismo, me extendió una invitación que cambiaría mi vida para siempre. Mi amigo me llevó a un templo, un lugar que prometía aliviar mis penas y transformar mi suerte. Aunque inicialmente rechacé la idea, la curiosidad y el deseo de no herir los sentimientos de mi amigo me llevaron a aceptar su oferta. Ingresé al templo con la arrogancia de un escéptico, seguro de que lo que presenciara no sería más que un espectáculo de creencias infundadas. La misa transcurrió de manera previsible, con rituales y rezos que me resultaron tan familiares como insustanciales. Me sentía despojado de la fe que permeaba el lugar, incapaz de comprender cómo la gente podía depositar su esperanza en lo intangible. No obstante, mientras más tiempo pasaba entre esas paredes sagradas, algo comenzó a agitarse en las sombras de mi mente. Una idea sutil, casi imperceptible, germinó en mi interior. La noción de aprovechar la creencia de las personas en lo sobrenatural para mis propios fines se apoderó de mí. ¿Y si pudiera crear mi propio culto? Un culto diseñado no para la redención espiritual, sino para mi enriquecimiento personal. La semilla de la avaricia fue plantada en mi corazón y la idea se convirtió en una obsesión que creció con cada minuto que pasaba en aquel templo. Decidí llevar a cabo mi retorcido plan. Investigué antiguas prácticas religiosas y rituales, creando una amalgama de creencias que pudiera manipular para satisfacer mis ambiciones egoístas. Busqué seguidores entre aquellos que, como yo en mi juventud, se encontraban en momentos desesperados de sus vidas, ansiosos por cualquier atisbo de esperanza. Mi deseo de que mi culto se destacara por encima de todos los demás se convirtió en una obsesión. Mis investigaciones me llevaron a explorar creencias tan antiguas como el tiempo mismo, desenterrando prácticas olvidadas y conjuros que habían caído en el olvido. Con cada página que hojeaba, la amalgama de mi culto se enriquecía con elementos de misteriosas culturas y oscuros rituales. Mi culto no se limitaría a las restricciones de una única creencia, sería una sinfonía de lo sobrenatural y antiguas supersticiones. La mezcla de mi conocimiento acumulado comenzó a atraer a seguidores ávidos de algo que escapara a la monotonía de sus vidas cotidianas. Mis adeptos no se preocupaban por las complejidades de las creencias que los rodeaban, buscaban una esperanza real a la cual aferrarse en tiempos de desesperación. Esta realidad solo reforzó mi creencia en la inexistencia de dioses o entidades paranormales. Para ellos, lo que importaba no era la verdad detrás de los rituales, sino la promesa de alivio y renovación que estos ofrecían. A medida que mi culto florecía, mi confianza creció. La avaricia se apoderó de mi alma, mientras las contribuciones de mis seguidores alimentaban mis deseos más oscuros. Mis prácticas se volvieron más elaboradas, más enraizadas en las sombras de lo desconocido. Los rituales que diseñé se convirtieron en una danza macabra de poder y oscuridad, ejecutada con precisión para mantener la fe de aquellos que buscaban en mi culto un refugio de sus penas. Pero la avaricia y la arrogancia tienen un precio que me negué a reconocer en mi creciente éxito. Mientras más prosperaba mi culto,
más sediento me volvía de poder y riquezas. La línea entre la manipulación y la creencia se desdibujaba y me encontré sumido en una espiral de corrupción y engaño. Mis seguidores, cegados por la esperanza que les ofrecía, no veían la oscura verdad detrás de mis motivaciones. Mi existencia, marcada por la avaricia y la arrogancia, se elevaba a nuevas alturas a medida que el poder que me otorgaban mis seguidores crecía. Para ellos, me había convertido en algo más que un líder espiritual, era un portador divino de la verdad, una figura a la que se aferraban con la esperanza de encontrar significado en sus vidas. Un día, mientras me encontraba solo en mi casa, rodeado por las sombras que mi culto había creado, me sumergí en la lectura de los numerosos libros que había acumulado. Buscaba algo nuevo, algo que pudiera utilizar para mantener viva la llama de la fe entre mis seguidores. Fue entonces cuando mi mano tropezó con un libro que parecía haberse materializado de la nada. Su cubierta gruesa y forrada en piel resaltaba una antigüedad que contrastaba con los demás volúmenes. No tenía recuerdos de haber adquirido ese libro en particular, pero rápidamente me convencí de que lo había comprado en alguno de los bazares donde solía buscar tesoros literarios. La curiosidad me llevó a abrir sus páginas, revelando manuscritos y dibujos extraños entre las páginas amarillentas. Me encontré con un ritual que captó mi atención de inmediato. El dibujo representaba a una figura antropomórfica, mitad hombre y mitad animal. Sus brazos estaban retorcidos y deformados, emanando una sensación de inquietud. Mientras contemplaba aquel extraño dibujo, sentí una extraña conexión con la figura en el papel, como si sus ojos me observaran desde las sombras de la página. Utilizando mi teléfono, intenté traducir algunos de los manuscritos para descubrir la naturaleza del ritual. Poco a poco, descifré que se trataba de un ritual para invocar a un espíritu similar a un demonio. Tenía su propio nombre, pero será mejor que no lo diga. En mi arrogancia, me burlé de la idea, convencido de que este tipo de prácticas eran solo mentiras destinadas a manipular a las mentes crédulas. A pesar de mi escepticismo, una chispa de intriga se encendió en mi mente. Mientras intentaba apartar mi atención de aquel libro, la llamada del ritual persistía en mi cabeza. La idea de intentarlo solo para matar el tiempo se apoderó de mí, impulsada por la certeza de que nada ocurriría. En la penumbra de mi casa, rodeado por las sombras que habían crecido en la estela de mi culto, decidí llevar a cabo el ritual. Busqué los elementos necesarios, reuní lo requerido y me dispuse a seguir las instrucciones detalladas en el antiguo libro. El aroma del incienso llenó el aire mientras las velas parpadeaban, como si fueran testigos del juego que estaba a punto de comenzar. El ritual requería un acto de introspección y concentración, un estado mental que yo, en mi arrogancia, creía tener bajo control. El dibujo en el libro se convirtió en el epicentro de mi atención y, mientras pronunciaba las palabras en un idioma ancestral, sentí una extraña energía vibrar en la habitación. Al principio, nada parecía suceder. Mi escepticismo se reforzó y una risa condescendiente escapó de mis labios. Sin embargo, conforme avanzaba el ritual, una sensación indescriptible se apoderó de mí. Fue entonces cuando, en el rincón oscuro de la habitación, una figura comenzó a tomar forma, un espectro de energía etérea con ojos rojos e intensos que parecían explorar mi alma. La sensación de asombro y terror se mezcló en mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, experimenté el miedo genuino que mi escepticismo siempre había negado. La figura se mantuvo en silencio, como si esperara a que yo hablara, y en ese momento me di cuenta de que mi arrogancia me había llevado a un territorio desconocido, donde las fuerzas que subestimé comenzaron a revelar su verdadero poder. Mi culto, mis seguidores y mi propia existencia ahora pendían de un hilo entre las sombras que había invocado. Así, en el umbral de lo desconocido, me encontré confrontando la realidad de que mi desdén por lo sobrenatural y mi avaricia desmedida me habían llevado a un punto sin retorno. Las sombras se cernían sobre mí mientras la figura en la oscuridad aguardaba silenciosa, con ojos que parecían conocer cada uno de mis pecados.
La sensación de asombro y temor que se había apoderado de mí alcanzó su punto más alto cuando de repente sentí como si estuviera cayendo al vacío. La realidad se desvaneció y una oscuridad abismal me envolvió, absorbida en una espiral de confusión y desorientación. De repente, como un destello en la oscuridad, mi conciencia se reafirmó y me vi a mí mismo sentado en el mismo lugar donde había realizado el ritual. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Mis sentidos estaban alertas, aguardando alguna señal de lo sobrenatural que había invocado. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba vacía. No había figuras etéreas ni figuras demoníacas, solo la quietud de la penumbra que había quedado en su lugar. Una risa nerviosa escapó de mis labios mientras me decía a mí mismo que probablemente todo había sido un sueño. Mi mente, acostumbrada a negar lo inexplicable, intentaba encontrar una explicación lógica para lo que acababa de experimentar. A pesar de mis intentos por descartar la experiencia como una simple pesadilla, la sensación de haber caído al vacío y la visión de la figura etérea persistían en mi memoria como una sombra que se aferra a la luz. Me recorrió una extraña mezcla de alivio y, como si hubiera atravesado una barrera entre dos realidades, me acerqué al lugar donde había realizado el ritual, examinando los restos de velas consumidas y el aroma persistente del incienso. Los manuscritos y el libro yacían ahí, como testigos mudos de lo que acababa de ocurrir. Mis pensamientos oscilaban entre la incredulidad y la posibilidad de que algo más allá de mi comprensión hubiera tenido lugar. Riendo para mí mismo, como si quisiera desterrar la sensación de vulnerabilidad que me acechaba, cerré el libro misterioso y lo dejé en la estantería junto a los demás. Y así, en la quietud de mi casa vacía, me encontré a mí mismo, un hombre que había desafiado las leyes de la realidad y se enfrentaba a las consecuencias de su propia arrogancia. La sombra de lo sobrenatural persistía en mi mente, recordándome que incluso en la penumbra de la incredulidad hay misterios que desafían toda explicación lógica. Decidí alejarme de las sombras que se cerraban a mi alrededor, intentando encontrar refugio en la rutina diaria que solía despreciar. Mi templo, una vez lleno de seguidores fervientes, se convirtió en mi refugio, un lugar donde buscaba la normalidad que había perdido en mi intento de desentrañar lo sobrenatural. Al llegar al templo, me sumergí en la familiaridad de los rituales y las palabras que en otro tiempo habían resonado con poder y significado. Sin embargo, mientras intentaba realizar mi sermón para los seguidores que aún permanecían, sentí un cambio en el ambiente. Una pesadez se posó en el aire y una dolorosa presión comenzó a martillar mi cabeza. Mi voz, que alguna vez había sido un instrumento para dirigir a mis seguidores, ahora se volvía un eco vacío que apenas alcanzaba a salir de mis labios. Ninguna de las personas presentes parecía comprender las palabras que pronunciaba. Sus miradas vagaban, perdidas en un vacío que yo mismo había creado, y la conexión que antes había sentido con ellos se desvanecía como el humo de una vela extinguida. La presión en mi cabeza se intensificó, convirtiéndose en un dolor agudo que se apoderó de mis pensamientos. Intenté ignorar la molestia, persistiendo en mi intento de reconstruir la fachada de normalidad que tanto anhelaba. Sin embargo, el ambiente se volvía cada vez más denso, como si una fuerza invisible se cerrara alrededor de mí. Y entonces, como si las sombras que me habían seguido desde mi experiencia en el ritual se manifestaran, comencé a escuchar sonidos aterradores. Eran como murmullos ininteligibles, una mezcla de susurros y gruñidos inhumanos. La perturbadora cacofonía resonaba directamente en mis oídos, como si cientos de animales estuvieran congregados a mi alrededor emitiendo sus sonidos. El dolor en mi cabeza se intensificó con cada sonido aterrador. Parecía como si los mismos animales que se comunicaban en mi oído también estuvieran arañando las profundidades de mi mente. Cada palabra que intentaba pronunciar se desvanecía en la cacofonía de sonidos, y mis intentos por mantener la compostura se veían socavados por la creciente incomodidad. Fue entonces cuando decidí dar por concluido el sermón, sintiendo que mi mente no podía soportar más la presión que se ejercía sobre ella.
Dejé el templo en silencio, caminando entre las sombras que parecían acecharme incluso bajo la luz del día. Regresé a mi casa con la esperanza de que descansar podría liberarme de la extraña opresión que me acosaba. Sin embargo, el descanso no llegó. En mi hogar, la presión en mi cabeza persistió, acompañada por la persistente sensación de que algo oscuro y desconocido me rodeaba. Cada rincón de mi casa parecía susurrar sombras, y los mismos sonidos aterradores que había experimentado en el templo continuaban atormentándome. Intenté ignorar los sonidos, atribuyéndolos a la fatiga y la tensión acumulada, pero mientras la noche avanzaba, los susurros se intensificaron. Los animales imaginarios que emitían sonidos grotescos parecían estar directamente a mi lado, como si estuvieran insinuando su presencia en mi realidad. La oscuridad de la noche se volvía más densa y la presión en mi cabeza alcanzó un nivel insoportable. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear las imágenes y sonidos que invadían mi mente. Sin embargo, cada parpadeo era seguido por la sensación de estar al borde de un abismo desconocido. Así, mientras la oscuridad abrazaba mi hogar, me encontré inmerso en un torbellino de incomodidad y temor. Mis pensamientos oscilaban entre la duda y la certeza de que algo había sido desatado durante el ritual. Mis esfuerzos por olvidar y volver a la normalidad parecían una vana ilusión frente a las fuerzas que se manifestaban a mi alrededor. La noche se prolongó en una pesadilla interminable. Cada intento de conciliar el sueño se vio obstaculizado por los sonidos aterradores que persistían en mi conciencia. No importaba cuánto quisiera negarlo, algo en lo más profundo de mí reconocía que había desencadenado fuerzas que escapaban a mi comprensión. Al amanecer, decidí salir de casa con la esperanza de que el aire fresco y la luz del día disiparan las sombras que se cerraban a mi alrededor. Mientras caminaba por las calles familiares, sin embargo, la sensación de estar siendo observado se intensificó. La mirada de los transeúntes parecía penetrar más allá de mi piel, como si pudieran percibir la tormenta que rugía en mi interior. Caminé un poco, intentando explicar en mi mente todos los eventos ocurridos con lógica. Sin embargo, en un momento, con el rabillo del ojo, pude ver una silueta extraña. No podía verla muy bien por la distancia y, en un principio, creí que era un perro. Sin embargo, cuando éste comenzó a correr hacia mí, pude notar con horror cómo aquella criatura era el mismo ser que se hallaba plasmado en el libro. Lo que me causó más terror fue notar que nadie parecía percatarse de él. No esperé a que se acercara más y corrí a casa, encerrándome durante el resto del día. Intenté buscar respuestas en los libros que había acumulado, pero cada página que hojeaba solo aumentaba mi confusión. Los textos que antes me proporcionaban conocimiento ahora se volvían incoherentes, como si las palabras mismas fueran retorcidas por una fuerza maligna. Mientras el tiempo avanzaba, mi salud física y mental se deterioraba. La opresión en mi cabeza se volvió constante y los sonidos aterradores se convirtieron en un susurro constante en mi mente. La barrera entre la vigilia y el sueño se volvía cada vez más delgada y se desvanecía como una sombra en la oscuridad. A pesar de mis esfuerzos por negar la creciente verdad que se revelaba ante mí, entendí que había abierto una puerta que no podía cerrar. Las fuerzas que desencadené durante el ritual ahora se cernían sobre mi existencia, reclamando un precio por mi búsqueda de poder. Y así, en mi soledad, me encontré atrapado en una danza macabra con lo desconocido. La realidad misma se convertía en una ilusión inestable y las sombras que una vez manipulé no podían escapar de la oscuridad que había invocado. Cada intento por hacerlo solo parecía fortalecer las cadenas que me mantenían prisionero de mi propia arrogancia. A medida que las sombras se cerraban en torno a mi existencia, la secta que una vez lideré comenzó a desmoronarse lentamente. La oscuridad que me perseguía se infiltró en los corazones de mis seguidores y la marea de inquietud y malestar los llevó a abandonar el templo. Las palabras que una vez resonaron con poder y significado ahora caían en oídos sordos y las filas de mi secta se adelgazaron hasta desintegrarse por completo.
A pesar de la desintegración de mi secta y la pérdida de seguidores, encontré una extraña compañía en el diablo que invoqué. A lo largo del tiempo, aprendí a convivir con su presencia ominosa, como un espectro que siempre acechaba en las sombras. La oscuridad se volvió mi constante compañera, una sombra que se aferraba a cada paso que daba. Cada noche, mientras el mundo descansaba en un silencio inquietante, la entidad se manifestaba de formas sutiles pero perturbadoras, sombras demoníacas acechando en la oscuridad y gritos aterradores que se metían en mi alma, recordándome que la realidad que una vez conocí se había fragmentado irrevocablemente. A pesar de haber aceptado mi convivencia con esta entidad, una chispa de esperanza aún persiste en mi interior, un anhelo de liberación que se aviva en los momentos de lucidez, cuando la presión en mi cabeza cede temporalmente. Sueño con deshacerme de las cadenas invisibles que me atan a este reino oscuro, recuperar mi vida y restaurar la normalidad que he perdido. A pesar de todo, aún conservo la esperanza de que algún día encontraré una manera de liberarme de esta oscura conexión. Vivo en un constante estado de alerta, observando cada sombra y escuchando cada sonido con temor. La entidad, aunque invisible, sigue siendo una presencia tangible que me recuerda la fragilidad de mi existencia. Hoy en día aún me arrepiento de no haber tomado aquellos temas más en serio y pienso que, de no haber sido tan arrogante, mi vida sería muy diferente ahora. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.